Hay muchos puntos de partida, pero por decir una, yo voy a hacer énfasis en este momento en una reflexión de categorías solamente. Y lo que voy es anunciar las categorías que he ido construyendo, reconstruyendo, un poco hablar cómo lo he hecho y porque son categorías, o sea, el sentido político de estas categorías. El gran contexto es la guerra contra el pueblo, la guerra sin tregua y el recrudecimiento de la guerra en el 2016, sobre todo después de la muerte de Chávez, que coincide con el nacimiento de Mauricio, que es mi hijo mayor, que me hicieron un giro existencial. El otro contexto que para mí es fundamental es la crisis ecosistémica y civilizatoria. O sea, de verdad que para mí ha sido fundamental en mi vida y en la crianza de mis hijos, en la construcción de mi familia, en la construcción de la cotidianidad con mi familia, la conciencia de que estamos en el siglo de la gran prueba, como dice Jorge Richman, básicamente la década del 50 de este siglo, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, no vamos a tener el mundo que pensamos que podemos tener, no vamos a tener ni siquiera posibilidad de vida humana, es decir, los 9 límites planetarios de diversidad biológica, de contaminación, de calentamiento global, etcétera, ¿no? Para mí eso es una cosa que a mí todos los días de mi vida me mantiene ocupado y trabajando por eso. También otro lugar de enunciación es que yo yo he hecho educación popular desde muy chamo, desde los 20 años. Estoy haciendo eso, aprendiendo eso, que pues, yo no soy educador popular, estoy aprendiendo siempre eso. Pero al mismo tiempo que estuve haciendo eso, haciendo educación de calle, que se llamaba así, con niños y niñas en situación de calle, me estaba formando en la estética, en la filosofía del arte ahí, así, en la tradición dura de la estética, así, los bloques de la estética, ¿no? Mientras que también hacía mi militancia política, por ejemplo, con los colectivos de la imagen de Caracas, del Ejército de Comunicación de Liberación y el trabajo en la Escuela de Artes, intentando siempre joder ahí la Escuela de Arte, ¿no? Entonces, claro, desde la educación popular, las artes no son igual que las artes vistas desde el mundo del campo del arte y sus instituciones poderosas, ¿no? Generalmente en la educación popular las artes no tienen el aura esa de la que habla Benjamin, no tienen por qué tener esa aura, no le interesa esa aura, más bien las artes son herramientas para lograr procesos de aprendizaje, no son fines en sí mismos, no son una vaina rechísima, así, no hay dioses las artes. Claro, yo voy viendo eso a la vez que estoy estudiando en una escuela de arte que sí que endiosa las artes, ¿no? Entonces tempranamente yo genero una categoría ahí dialogando con el debate descolonial, que es las artes de la modernidad y la colonialidad. Hay un texto publicado por ahí y entonces sitúo esas artes ahí como parte del sistema de la propuesta civilizatoria, del proyecto civilizatorio de la modernidad y la colonialidad. Y hay 2 categorías que me ayudan a pensar muchísimo esto: es el concepto de plusvalía ideológica de Ludovico Silva y un texto de Walter Benjamin que nadie lee. Todo el mundo lee el que leyó Moisés, pero nadie lee el autor como productor, donde Benjamin que dice, básicamente hay 3 tipos de artistas, 3 posibilidades de las artes. Una, las artes que apuntan hacia la derecha; 2, las artes que hacen de la izquierda, producen contenidos de izquierda, pero en última instancia terminan trabajando por el campo del arte, esto es, terminan trabajando para la derecha igual. Y está el autor como productor, el que en lugar de ser el artista que hace la gran obra de arte para el gran salón o el escenario o lo que sea, se baja de su pedestal y se sitúa en el contexto de los medios de producción, se asume en el contexto de las cadenas de los sistemas de producción. Entonces se asume como trabajador entre trabajadores, ¿no? Entonces hay un ejemplo maravilloso en este texto que es muy largo. Cada uno de estos puntos tiene una historia por detrás que me tomarían, esto es un curso esta vaina, ¿no? Ajá. Bueno, de ahí sucede hacemos el PNFA en Artes y Culturas del Sur, grandes debates en la universidad, hacemos la Escuela Descolonial de Caracas, allí viene Dussel, Juan José Bautista se sienta con nosotros a hablar, conversamos con él, se convierte en nuestro maestro, ¿no? Y luego entonces yo digo, viene el recrudecimiento de la guerra dura, así, la época de las guarimbas, y entonces decimos como familia, tenemos que irnos para Mérida, tenemos que irnos de aquí, tenemos que irnos a sembrar, hacemos un giro existencial y nos vamos de Caracas a un lugar rural en Mérida, donde hacemos un ejercicio de construir una casa y construir un conuco y comer de lo que hacemos, todo ese ejercicio, ¿no?
Y en ese contexto, entonces, nos dimos a Mauricio, mi hijo, un caballo le quita la oreja, le arranca un pedazo de oreja. Y entonces viene todo un proceso de duelo por esa oreja, ¿no? Y el sistema médico y clínico que le da muchísima importancia a la forma de la oreja, más que si la oreja funciona, etc., ¿no? Entonces veo de una forma muy fuerte cómo hay una importancia cosmética, estética. Entonces empiezo a ver, en los Andes también, empiezo a ver cómo la estética es muy importante, ¿no? En la construcción de los paisajes, en la construcción, por ejemplo, uno dice el bello paramondino. El bello paramondino lo que es puro agroquímico, pero todo eso es el bello paramondino, ¿no? Entonces empiezo a ver ahí, en ese lugar, en ese sitio, sin electricidad, sin casi, bueno, la producción de la comida, pues, en un momento en que no había, ya sabemos, en la época Guaidó, todo ese peo, ¿no? Empiezo a ver cómo se le cae, cómo la estética ocupa un lugar súper importante en toda la producción del mundo, ¿no? Del mundo moderno. Y que justamente todo el proceso de producción de escasez y toda esa vaina era como, vamos a quitarle a estos tipos el acceso a la modernidad, el acceso al deseo de modernidad, que es otra categoría que aparece después. Entonces, es como que la estética, veo que está en todos lados, ¿no? La estética de la modernidad, en la comida, en la industria farmacéutica, en la clínica, y luego incluso en mi decisión de irme a Mérida, un lugar hermoso. O sea, empiezo a problematizar todo aquello, ¿no? Y hago un curso, promuevo un curso. ¿Te acuerdas del curso no sé si tú estuviste, el curso que hicimos por WhatsApp, que se llamaba Más allá de la estética? Más allá de la estética. Entonces es un curso chéverísimo, entre 100 personas de toda la universidad discutiendo ahí. No teníamos, justo antes del COVID, ahí entrando el COVID, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es conversar, ese es mi método. Así lo que estoy haciendo con usted ahorita, pero más chévere, con más tiempo. Y me ven a mí. Y no tan seco. No tan seco, coño. Yo voy preguntando a todo el mundo, mira, ¿qué te parece esta vaina a ti? Y voy preguntándole a todo el mundo esta vaina, hablando sobre la belleza, sobre la estética, sobre las artes, ¿no? Con mucha gente en muchos lugares del país. En Barinas, en Calderas. Después me fui a Calderas, viví un tiempo en Calderas, ahí aprendí un montón. Hicimos una comunidad de aprendizaje de PNFA, que por cierto ya hay 2 compañeras que están a punto de cerrar su proceso. Ahí tuvimos procesos de siembra, bueno. Y una compañera, Yuri, me dice, en Mérida, me dice, es que la estética lo que es un gran distractor. Coño, esa es una categoría rechísima, Yuri. Entonces yo no soy dueño de ninguna de estas categorías. Entonces son categorías que que surgen en la conversación, que surgen en las imantaciones, en las confluencias. Y Yuri dice, es que la estética es un gran distractor. Exacto, es un gran distractor. Entonces, bueno, si es un gran distractor, entonces habría que ver cuáles son las artes de la atención. Apareció la posibilidad, ese otro concepto, otra categoría. Ante la distracción que implica la estética, artes, nunca, ya desde el principio nunca han sido bellas artes, ya nunca canto, danza, teatro, cine, ¿no? Ya eso desde el principio, artes no es eso para mí. O sea, artes significa simplemente técnica. Si usted sabe cómo lavar bien una poseta, usted está siendo es un artista de lavar la poseta limpia. Simplemente. Entonces, las artes de la atención, bueno, son muchas. Y hablando con la gente, me decían, por ejemplo, en Barinas, eso se discutió mucho en portuguesa, apareció este día del arte de la atención, con la gente de Unarte en portuguesa. Entonces la gente decía, claro, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el aguaite, palabras que, el mirar de lejos, el prestar atención, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, después sucede que vamos comprendiendo, porque van apareciendo, voy dialogando con, por ejemplo, con otros autores, y entonces va apareciendo el concepto de que la estética, además de ser un gran distractor, en verdad lo que sucede es que genera tecnología civilizatoria, porque son biontotecnologías, porque son tecnologías que operan en el cuerpo, o sea, a nivel biológico, hormonal, etcétera, pero también ontológicamente, o sea, nos constituyen el ser. Y son civilizatorias porque establecen un concepto, una antropología, o sea, un concepto de ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, después hicimos un trabajo y vimos cómo eso, hay una producción histórica y una continuidad de eso. Hicimos un trabajo de investigación que nos financió FONACYT. Y ahí surgió ahí vimos pues cómo en Crónicas de Indias vimos claramente cómo se ejerce, ¿no? Cómo se empiezan a producir estas categorías que luego en el siglo XVIII van a ser llamadas estéticas. En resumen, lo que yo termino de ver es que las tecnologías estéticas, esto que estoy llamando tecnologías estéticas, son simplemente
Tecnologías que lo que hacen es aislar la sensibilidad, emocionalidad del resto de las posibilidades humanas de la existencia cotidiana, o sea, separadas del pensamiento, separadas de la ética, separadas de la política, separadas de la económica, separadas del trabajo, ¿no? En las artes bellas, etc. Eso serían simplemente las tecnologías estéticas. Así, Laura me dice, mi compañera, pero por fin, dime un ejemplo de tecnología estética más simple: el azúcar. ¿Qué hace el azúcar? Aísla la sensibilidad y la emocionalidad. La isla del pensamiento, la isla de la ética, a la isla de la política. O sea, la emocionalidad queda atrapada y la sensibilidad queda atrapada en el paladar, además en específicos lugares de la lengua, ¿no? Y el cerebro queda atrapado ahí. Entonces lo que termino de ver es que en definitiva lo que hacen los modernos, que luego se convierten en el siglo XVIII en una estructura filosófica, pero lo que hacen desde 1492 es producir un territorio, aislarlo, tal cual como hicieron con los sistemas de guerra. O sea, el ser humano es una cosa muy compleja. Los tipos dijeron, vamos a meter el cuerpo aquí, vamos a hacer que el cuerpo exista como cuerpo solo, aparte de la mente, aparte de la acción política, aparte de cualquier otra vaina, el cuerpo como territorio solo, y vamos a meterle guerra full a esta vaina de control. Al final, por ejemplo, la pantalla, o sea, hay millones de cosas, al final lo veo en todos lados, cualquier fármaco hace eso. Un fármaco originalmente lo que hace es ocultar síntomas, por ejemplo. Toda la medicina enfocada en el síntoma, otra vez, toda la medicina enfocada en la apariencia. Entonces, bueno, ese es como yo creo que uno de los hallazgos ahí, no sé, como teóricos de la vaina, pues. Bueno, este aislamiento tiene su cúspide en las artes estéticas, en las artes bellas, tiene su templo en las artes bellas, ¿no? Y entonces, bueno, luego lo que empiezo a ver es que hay posibilidades, por ejemplo, de belleza, porque el problema de la estética se centra en el problema de la belleza, ¿verdad? Pero bueno, hay posibilidades de belleza que están más allá de la estética. Es una cosa que empiezo a ver. Y organizo un encuentro con mucha gente, con Elpidio González del pueblo Wayuu, con una compañera mapuche, con un compañero de Benín. Hago un ciclo de conversas que se llama Belleza bien insurgente, más allá de la estética. Entonces empiezan a aparecer bellezas, o sea, conceptos o vivencias de la belleza que nunca es sola. O sea, nunca es belleza por sí misma, siempre es belleza asociada al bien, siempre es belleza asociada a la política, siempre es belleza, o sea, no hay posibilidad de un esteticismo aquí. En las culturas originarias, en las culturas de tradición, no hay este espacio somatocentrado, ese es otro concepto importante de Ollorón Yugumi, somatocentrado, corporal, emocional, céntrico, aislado del resto de o sea, siempre es sentir, pensar, actuar, siempre. Ese es un concepto que nos trajo nuestro maestro Wayuu Elpidio González. Pero este aislamiento físico-emocional tampoco se ignora, sino que se plantea como un riesgo, una amenaza civilizatoria, y se aconseja ponerle límites o rechazarlo. Con una vaina que he estado buscando desde que desde que empecé a estudiar estética en la universidad hace miles de años, que es de dónde carajo viene el concepto de estética. Porque en verdad, ¿de dónde viene? O sea, tú buscas la etimología de estética y lo que vas a encontrar en todos los diccionarios es que estética viene entonces, aesthesis, de los griegos, y busca un diccionario de etimología de aesthesis y lo que vas a encontrar es del indoeuropeo, entonces son unas voces indoeuropeas, y hasta ahí matan la vaina, ¿no? Por fin, después de, no sé, yo creo que son cosas que los ancestros nos van ayudando y nos van enseñando vainas, ¿no? En la conversación. Entendimos que el concepto de estética, o sea, la palabra estética de los alemanes es un invento así súper alado, o sea, el que les dio la gana a ellos, pues. Ellos dijeron que estética es percepción sensible. Esa verga, eso lo inventaron esos coños. Y dijeron que viene de aesthesis, que significa percepción sensible. Bueno, lo que descubrimos es que eso no es cierto. No es cierto. La palabra aesthesis es polisémica en el mundo griego. El mismo Platón, en la República, por ejemplo, la usa polisémicamente. Entonces significa simplemente darse cuenta sensiblemente, pero también darse cuenta
conscientemente, cognitivamente, o darse cuenta éticamente, darse cuenta racionalmente, darse cuenta técnicamente, darse cuenta de una forma polisémica. ¿Por qué los prusios germanos, no alemanes todavía, hicieron la interpretación? Ajá, pero machucándola. Bueno, yo creo que justamente para generar esa zona que te digo de control, ¿no? Somatocentrada, bueno, ya para darle justificación filosófica a ese espacio de control somatocentrado que es un terreno de batalla, pues, ¿no? En ese terreno de batalla, estas son herramientas. Kantiano. Entonces, vamos a esa polisemia de los griegos, súper interesante, y con Teófilo Venga y con Martín Bernal entendemos que los griegos no son griegos, que los griegos son una cultura de influencia africana y asiática. Maravilloso. Entonces yo digo de los griegos queméticos. Quemet es la palabra egipcia porque la palabra Egipto para decir... La palabra Egipto para decir Egipto es una palabra griega. A egiptios. Exacto. La palabra egipcia es Kemet, una de las palabras, Kemet. Entonces, los griegos queméticos, digo yo. Y los griegos queméticos me dan una pista. Digo, si estos tipos vienen, todos fueron a estudiar para Egipto, todos. Quiere decir que el concepto, si ya sabemos que el concepto de filosofía, como plantea Teófilo Venga, es quemético, con el concepto de estética también, de vuelta. Claro. Bueno, entonces me pongo a buscar y me encuentra el dios Sia. Pero aquí no se escribe. S-I-A. Sia. Sia es la divina percepción. El que acompaña a Ra en la barca en la noche por las tierras de Osiris, el inframundo hasta el renacimiento. Es el que le da el darse cuenta. Entonces es un dios, pero es un verbo. Y en el verbo, entonces yo voy y me busco diccionarios autorizados de egiptología, no sé qué, y busco los textos del libro de los muertos, toda la cosa, y reviso y tal. Y Sia significa, es un verbo que significa darse cuenta racionalmente, sensiblemente, espiritualmente. Y yo, coño, ya está, esto es estética, esto es aistesis. Entonces digo, nada. La vía es hacia el sur. La vía es la fuga hacia el sur. Entonces esto implica no solamente una militancia y herramientas para poder vivir la guerra, sino implica también una posibilidad de una reconstrucción de toda la genealogía de la estética y todo el cuento que nos han echado hasta ahora. Entonces, digo, no vamos a ir de los griegos a los europeos y de los europeos a sus posibilidades, incluyendo las latinoamericanas, que es lo que siempre la ruta que siempre hicimos nosotros, sino que vamos de los griegos para África. Y de África entonces vamos a los pueblos africanos, y ahí dialogando con los compañeros yorubos nos dicen, bueno, es que ese concepto de Sia nosotros lo tenemos también, que es el concepto de Ogbon. Pero también Inocente Asosu dice, bueno, ahí está el concepto de Imaoweon y de Igbo, es un concepto Igbo, que también significa algo parecido, pero significa darse cuenta, en el sentido de darse cuenta de que estoy en una red de interrelaciones cósmicas y que yo simplemente soy parte, en el sentido de Ubuntu, de esa red. Entonces la aistesis de los griegos, de la que estaba hablando Platón, vista así, entonces es darse cuenta, pero darse cuenta de la red de interrelaciones en complementariedad del cosmos, ¿no? Y mi lugar ahí, ¿no? Entonces, bueno, si estética significa algo, significa eso, darse cuenta. Y si arte estética significa algo, entonces ahora en este nuevo lenguaje, porque uno termina siendo tiene que ser un diccionario, un glosario, ¿no? Entonces, si estética, ¿qué significa arte estética? Técnicas cualquiera. Técnicas que permiten darnos cuenta del lugar que ocupamos ecosistémicamente y cósmicamente. Eso con el sonido, eso con la danza, pero eso también con la agricultura, eso con el ejercicio de la partera, eso con el chamán, eso con el que lava la poseta. Todo eso acto con consciente. Las doulas. Acto despierto, diría a mí. Leticia siempre me dice, eso los budistas lo tienen resuelto. Es la conciencia despierta de la trama de interrelación. Eso es lo que llega a Siddhartha Gautama con la meditación. Exacto. Y no es un peo sensible, no más, sensible emocional, tampoco un peo racional,
ni tampoco un peo no, está toda esa vaina funcionando al mismo tiempo y sin las jerarquías de poder de las bellas artes y todo ese peo de discriminación, al final es una discriminación del trabajo, porque están unas artes bellas, estéticas, y unas artes horrorosas ahí del albañil y vaina, ¿no? Aquí no, aquí el albañil puede ser tan estético como, no sé, una bailarina. Pero no estética en el sentido de, no en este sentido ahora, no. De que le quedó bonito. No, en el sentido de estar despierto, de darse cuenta. El sentido místico con el que hace lo que hace. Del sentido de dónde estoy yo en esa red. Inocenta Sosu dice, darnos cuenta de los eslabones y de missing link. El eslabón perdido en la red de relaciones. Darnos cuenta de lo que falta aquí, que falta. Soy la rama del árbol Ubuntu. Así es. Sí, está tal cual la filosofía Ubuntu. A mí me ayuda. Entonces, claro, la filosofía africana, o sea, yo estoy entrándole ahora a la vaina por la filosofía africana, pero lo conecto con los compañeros Wayuu, con la vivencia en el pueblo Wotuja, que además nos han dado, por último, los antídotos. Entonces vamos llegando a los antídotos. Aparecieron los antídotos. Coño, ¿cómo no? Aquí me faltó una categoría con el del gran distractor, que es la categoría del deseo de modernidad. Deseo de modernidad. ¿Cómo nos curamos de esta vaina? Porque esto es una enfermedad. Entonces los antídotos tienen que ver con esa fuga hacia el sur. Entonces son las artes técnicas del darse cuenta de nuestro lugar en la red de relaciones interdependientes, recíprocas, eco-cosmocentradas, ¿no? Y entonces aparecen unos conceptos arrechísimos como el de crianza mutua, de cuidados máximos, de la huiguaña aymara, que Elvira Espejo viene sistematizando de una forma fascinante. Y que sitúa además, problematiza el concepto de creación. Y dice, bueno, está bien, los humanos somos creadores, pero también somos criadores. Entonces no somos creadores en el sentido así de que somos los dioses artistas que creamos, ¿no? No. Es más humilde la cosa, es más sencilla. Claro, es de criación, criamos y nos criamos todos. Yo te crío a ti, tú me crías a mí. Pero es que no solamente entre humanos, sino también entre humanos y artefactos, pero entre humanos y eso que llamamos naturaleza, entre comillas, que la palabra naturaleza no existe en los pueblos originarios, tampoco la palabra arte, por cierto. Y los muertos y los dioses, ¿no? Todos nos estamos criando entre todos, y ¿no? conviviendo recíprocamente. Pero entonces la cosa de que tú me cuidas y yo te cuido, ¿no? Porque yo nada más puedo existir si tú existes, ¿no? Sí. Y así con todo, ¿no? Yo sé. Y bueno, el concepto de Amone Kiadi, Kaditu Kiadi del pueblo Wotuja que nos regaló Chejeru y la abuela, en la palabra de la abuela Carmen en Dillocoy, que es una historia del conuco. El conuco mismo es una de estas artes, y así. Ustedes nombren la que ustedes quieran. Artes del darse cuenta, ¿no? Y por último, entonces, a lo que estamos llegando, que acabamos de hacer un seminario con Inés Pérez Vilca, quien ha sido con quien hemos estado en sintonía desde el principio con esto y con quien hemos dialogado tanto. Esto está lleno de gente, o sea, la metodología de esto es hablar con mucha gente y caminar con mucha gente en muchos lugares. Entonces, estábamos hablando de la mitopoiesis, ¿no? Pues estas artes, estas técnicas, son técnicas que construyen mundos. Poiesis significa construcción. Ahí siempre nos gusta salirnos de los sentidos modernos de las palabras griegas e ir a los sentidos africanos, ¿no? Y se escribe así, mitopoiesis, por ejemplo. Sí, mitopoiesis es un concepto que plantea Dussel, pero a mí me gusta más el cosmopoiesis. Bueno, sería largo decir por qué, pero en todo caso de lo que se trata es de técnicas poéticas. ¿Qué significa en este vocabulario? Técnicas que fabrican, simplemente, que construyen, que producen mundos de vida vivibles, mundos de vida comunitarios, pluriversales, en múltiples posibilidades que existen en toda Vía Yala dentro del planeta Tierra. Entonces estas son las categorías, estas son estamos haciendo un vocabulario, estamos resignificando, están apareciendo nuevos términos. Estamos aprendiendo palabras de pueblos originarios que no queremos tratar folcloristamente. Entonces, claro, estos antídotos esto todo se ha hecho políticamente, es decir, cada uno de estos momentos yo he estado vinculado en calderas con procesos de
de entreayuda, de la comunidad de aprendizaje, donde nos íbamos a sembrar, a hacer, en un momento en que no había gas, nos pusimos a hacer hornos, de cocinas de barro, fogones, en toda calderas, nos íbamos así, la comunidad de aprendizaje, estábamos estudiando Dussel, Hogueras. pero no, fogones de barro, una vaina rechísima que construíamos. Estudiamos Dussel y filosofía de la liberación, no, pero esta verga no podemos estudiarlo más, vamos a hacer fogones. ¿Qué hacer? Entonces hacíamos la filosofía de la liberación y así. Entonces, claro, todo eso está asociado a momentos políticos. Y en este momento venimos haciendo un trabajo de ya de unos 5 años con la comunidad de Cuyagua, con quienes estamos hermanados, estamos ahí, bueno, en crianza mutua, y armándonos de las herramientas para la fuga.